Saúl persiguió a quien no tenía que perseguir. Saúl atacó a quien no tenía que atacar. Gloria en nombre del Señor. Algunos lo llaman celo ministerial, pero este no es celo ministerial. El celo ministerial es que tú apoye a tu hermano, a un ministro, o lo vea que va a caer en una circunstancia peligrosa y tú lo apoyas y le avisas. Como dice el Salmo, el celo de tu casa me consume. ¿Qué es un celo ministerial? Lo que tuvo Jesús. Jesús sí tuvo un celo ministerial. El celo de tu casa me consume. Cuando echó aquella gente del templo, mi casa será llamada casa de oración. Ese es un celo ministerial. Pero cuando Saúl persigue a David, no es un celo ministerial, es un celo diabólico. Saúl estaba endiablado. Entonces Saúl quiere quitar del medio aquel hombre que le dio la victoria a Israel derrotando al gigante. Aquel hombre que mató a 10,000. Entonces mucha gente agarran celo cuando ven que otro tiene una unción mayor y comienzan a atacarlo y a perseguirlo para derribarlo. Entonces lo que hacen es traspasar los límites. ¿Qué hacen? Traspasan los linderos. Y aquí dice en el libro de Deuteronomio 19, verso 14, dice: en la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Fijaron los antiguos, quiere decir lo fijaron tus padres. Allí no puede traspasar esos límites. ¿Qué hizo Saúl? Traspasó los límites con un celo diabólico, tratando de exterminar y de acabar a aquel que lo ayudó, que lo apoyó. Y así muchas veces hay. Persiguen ciertos ministros que tienen una unción, porque dicen: no puede ser que tiene una unción mayor que yo, si yo soy un líder, yo soy mayor que él, no puede tener más unción. Comienzan a perseguirlo, a atacarlo, pero resulta que están traspasando los límites. Gloria al nombre del Señor. Están traspasando los linderos. Ahora, ¿qué es traspasar los linderos? Es cuando se está en una frontera y hay dos naciones. Cuando usted pasa hacia allá, entonces queda en manos de la otra autoridad, de aquella nación, de aquel país, de aquel territorio. Queda ahí a merced de esa autoridad. En este caso bíblico, ¿verdad? Cuando usted traspasa los límites o los linderos, usted queda en manos del Dios vivo. Ahora, usted puede reprender al diablo, reprender los demonios, pero dura cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Cómo lo reprende? La Biblia dice: sometió a Dios, resistió al diablo y huirá de vosotros. Pero cuando cae en las manos del Dios vivo es porque viene un cuadrante y de ahí no podrá salir. Allí. Porque cuando se traspasan los linderos, entonces allí cae en manos del Dios vivo, porque Dios no te está mandando a perseguir ni a atacar a aquel hombre que tiene la unción. Y si le preguntan: ¿dónde está fulano? Le dice: por ahí anda. Por ahí anda. Se resulta que ese que anda por allí anda predicando, anda edificando, anda exhortando, anda buscando las almas, anda edificando y está trayendo las almas a Cristo. Ese que tú dices que anda por allí, ese anda haciendo la obra de Dios. Y así mismo Saúl perseguía a David para destruirlo. Pero ¿qué pasó? Este hombre termina comunicándose, o este hombre termina consultando con una pitonisa, donde es abominación a Dios. Y él mismo se enterró la espada, solito, sin nadie. ¿Por qué? Porque traspasó los linderos. Ahora, otro rey que traspasó los linderos fue el rey Acab. El rey Acab va donde está Nabot y le dice: véndeme tu viña. Nabot dice: líbrame, Jehová, de vender la heredad de mi padre. Hay un límite allí. Él no va a traspasar, pero quien traspasó los linderos fue el rey Acab. El rey Acab anuncia a la púdica de su esposa,
de que Nabot no le quiso vender la viña. Aquella mujer hace un preparativo de hombres perversos que testificaran en contra de Nabot y del rey. Luego le llega y le dice a Nabot, ya está, le dice al rey acá, perdón, ya está listo, ya la viña es tuya. Pero allí ella lo que hizo fue traspasar los límites, traspasó los linderos. Y vino la palabra de Dios a través del profeta y le dio la sentencia tanto a ella como al rey Acab, porque traspasó los límites. Bendito sea el nombre del Señor. Y la sentencia le vino clara y exacta a los dos, porque ambos colaboraron para quitarle la vida a un hombre. ¿Qué hizo la Jezabel y Acab? Traspasaron los límites. Otro que traspasó los límites fue Amán. Amán preparó una horca para Mardoqueo. Quería exterminar a los judíos. Resulta y acontece que Amán termina en la misma horca que preparó para Mardoqueo. Cada uno de ellos, Saúl, el rey Acab, traspasaron los límites o los linderos que Jehová puso. Y aquí en Deuteronomio dice que estos linderos lo pone Dios, y no vas a tratar de traspasar los linderos de tu prójimo que pusieron los antiguos, tu padre. ¿Cómo termina Amán preparando la horca para Mardoqueo? Terminó en la misma horca. Él mismo se puso la soga al cuello. Entonces, ¿por qué traspasaron los linderos? Ahora hay otra acotación sobre esto que muchas veces sucede, que los padres, tus antiguos, te dejan unas posesiones y viene uno y dice, yo soy el mayor, y comienza a forjar esos documentos para quedarse con la mayor parte o quedarse con todas las posesiones. ¿Sabes lo que pasa? Allí que traspasaste los linderos de los antiguos. Y cuando en algunas versiones antiguas dice de tus padres, dice, traspasaste los linderos de tus padres. Cuando Jacob recibe la bendición de su padre, era de parte de Dios, porque el primogénito era el que tenía que tener allí en ese momento la bendición. Pero él le vendió la primogenitura a su hermano, traspasó los linderos. Tú no puedes vender lo que no es tuyo. Tú no puedes vender lo que Dios no te ha dado. Tú no puedes vender lo que dejaron tus padres, los antiguos. No lo puedes vender porque no es tuyo. Dios es el que se encarga de bendecir al Padre y de decirle al Padre quién tiene la bendición, quién tiene el documento. Tú no puedes forjar esos papeles, porque al forjar esos papeles está traspasando los linderos que colocaron los antiguos, es decir, tus padres. ¿Qué viene ahora? Dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahora, hoy en día ves que no resulta nada, que las cosas no se dan. Entonces, ¿qué acontece o qué pasa ahí? Que traspasaste los linderos. Hoy ya entraste ya en otro ámbito, es decir, en otro terreno, y pasaste de este terreno donde tú estás, porque si Dios te ha mandado a una misión, tiene que cumplir. Si Dios te ha mandado a pastorear, pastorea. No persigas a nadie, no persigue al evangelista, no persigue al otro. No lo ataque porque tiene mayor unción que tú, porque estás traspasando los linderos. Y entonces al traspasar los linderos, cae en las manos del Dios vivo, allí. Y dice la Biblia, de cierto os digo, que no saldrá de allí hasta que pague el último cuadrante. Dios se encarga. Y por eso es que no, hoy en día eso es la caída. Esa es la caída.
porque traspasaste los linderos, te metiste donde no tenía que meterte, perseguiste a quien no tenía que perseguir, atacaste a quien no tenía que atacar. Y ahí viene entonces las manos de Dios a corregir. Hoy en día hay muchos países. Usted puede traer el hombre más ungido del planeta. Usted puede traer la persona que realmente cree que va a ser y que va a decir. Pero resulta que ese país traspasó los linderos. Y como traspasó los linderos, quien va a quitar ese cuadrante de ese país va a ser Dios. Usted puede colocarse una bandera de turbante, una bandera aquí, colocarse en una tarima, usted no va a mover la mano de Dios. El país traspasó los linderos, metiendo dioses paganos, metiendo idolatría, metiendo brujería, metiendo hechicería, sabiendo que hay un Dios vivo y poderoso que trasciende los cielos. A ese hay que clamar. Entonces Dios, ese país lo pone en un cuadrante, como se lo puso Israel. En Egipto quedaron esclavos y le dio el número de años. En Babilonia fueron exiliados y allí también le dio el número de años. Y lo profetizó Jeremías. Y Daniel confirma. Y Daniel clamó. Zorobabel, Esdras, eran hombres que estaban allí, Nehemías, hombres que eran de Dios y clamaban: Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿hasta cuándo? Señor, mira tu pueblo, hemos pecado, hemos cometido la iniquidad, pero ¿hasta cuándo? Pero Dios declaró un tiempo, un lapso. Así que en el país que ha traspasado los linderos, tiene que someterse a la ley divina. Usted puede traer el hombre más ungido del planeta, Dios no lo va a librar. Usted puede traer un hombre que se ponga la bandera y clama: no, hasta que no se cumplan los tiempos del cuadrante, Dios no va a libertar el país. La gente piensa que las cosas de Dios, la palabra de Dios, es como que yo voy a traer un boxeador a pelear con otro, un boxeador que sea bueno. Esa es la parte de mi deporte, lo pongo este ejemplo. Y resulta que cuando el boxeador que tú vas a traer a pelear con su adversario, resulta que se abraza con el otro. Porque no es el mismo aquel que peleaba, aquel que pisoteaba y hollaba con sus pies allí, desmenuzaba, destruida, porque ese tiempo ya pasó. Entonces, asimismo, cree la gente que va a traer un hombre ungido para que el país se mueva. No se va a mover el país hasta que Dios nos saque el cuadrante. Una vez que saque el cuadrante, sí lo puede traer para el avivamiento, pero no es el hombre que forma el avivamiento, es Dios a través de un pueblo que se humilla, que reconoce un Dios todopoderoso, que realmente hace lo que Dios quiere que haga allí, porque Él es el que quita la disciplina. Cuando Él quitó, le dio la liberación de Babilonia al pueblo de Dios, ellos se gozaron, ellos alabaron a Dios, empezaron nuevamente a reconstruir su templo, empezaron a levantar las murallas, a canonizar las escrituras, a danzar, a alabar a Dios. Pero mientras estaban en el exilio no podían hacer eso, estaban sometidos, esclavos, presos. Entonces, cuando Dios coloca un cuadrante a un país, a un pueblo, no se puede hacer nada hasta que Dios sea el que quite ese cuadrante. Y ahí sí usted puede traer el mejor boxeador. La gente piensa que las cosas de Dios es traer una persona que realmente, bueno, él boxea bien, vamos a traerlo para que pelee. Y resulta que este boxeador le muerde la oreja al otro. Y ahí comienza la guerra porque le mordió la oreja. En vez de darle con los guantes, le dio fue con los dientes y le quitó la oreja. Entonces, esto no es así. Esto no es así. Ahí comienza la guerra. Comienzan a pelear porque salió fuera de las reglas. Entonces,
No busque a nadie de ningún planeta. Espera que Dios quite el cuadrante. Una vez que Él quita el cuadrante, Él mismo va a decir: traigan mis hijos, traigan mis siervos y formamos la fiesta.